Porque la carta a la Junta Militar, si ustedes la leen bien, no es un documento sobre la dictadura. Eso sería una visión muy parcial. Rodolfo Walsh dice en esa carta, increpa a los militares porque desde 1955 vienen intentando un proyecto que va en contra de los intereses de las mayorías argentinas. Y porque Rodolfo Walsh, cuando escribe en 1977, cuando trata en esos meses de hacerse entender para que puedan disminuir de algún modo los costos de esa derrota, está pensando en las generaciones futuras, está pensando en la necesaria reconstrucción del movimiento popular en la Argentina, y esta carta es también un documento que nos sirve para pensar el futuro. Y así lo han entendido los jóvenes, así lo han entendido los jóvenes que hoy toman esta carta no solo como un documento de denuncia a la dictadura, toman esta carta como un manifiesto, toman esta carta como un programa de futuro. Y con esa esperanza, con ese optimismo de saber que en la Argentina de hoy estamos avanzando por el camino correcto, a pesar de las dificultades, de las cuestiones que podemos criticar, pero al mismo tiempo sabiendo que estamos solamente en el comienzo de una larga lucha, es que nosotros tenemos esta inmensa satisfacción de ver esta vuelta de la juventud a la militancia política, y al mismo tiempo la importancia que la figura de Rodolfo y su carta a la Junta Militar tienen como ejemplo y como programa para esa juventud. Y para terminar, hoy antes de venir para acá, yo leí muy mal los diarios hoy porque todos quedamos muy agotados, me parece, de la marcha maravillosa del día de ayer. Me enteré de un artículo de Perfil que dice que esto es un desastre, que acá crecen los yuyos, no hay nada que valga la pena, está todo herrumbrado, no se avanza, no hay recursos. Le echan la culpa a Macri. Yo no estoy dispuesto a defenderlo a Macri y a decir que no tiene la culpa, seguramente tiene la culpa, pero lo que quiero decir que con Macri o sin Macri, acá estamos avanzando en la construcción del espacio para la memoria. Me dijeron que Clarín sacó otro artículo, casualmente después de meses que ninguno de los dos diarios habla sobre la ESMA, hoy aparecieron dos artículos más o menos en el mismo sentido. Bueno, me parece que es una buena ocasión, frente a Rodolfo Walsh, frente a todos ustedes, decir que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir avanzando en todos los objetivos del movimiento de derechos humanos, y en particular que vamos a seguir construyendo aquí este espacio para la memoria. Les confieso, si ustedes me permiten, una pequeña, no jactancia ni mucho menos, pero yo tengo la suerte de estar dirigiendo un espacio, el Centro Cultural de la Memoria, del cual se puede decir todo, menos que ahí no funciona, que crecen los yuyos, que no se hacen cosas interesantes y que no aumenta su convocatoria todos los días. Y veo que lo mismo está pasando en otros lugares, veo que acá tenemos el canal Encuentro, veo que a pesar de todas las dificultades el ESCUNY sigue funcionando, veo entonces, me parece que lo que cito simplemente, porque seguramente ustedes les conocían esas noticias, es para mostrar que las acechanzas, el hostigamiento van a seguir. Lo que estamos haciendo en materia de derechos humanos en la Argentina de hoy es demasiado importante como para que nos dejen tranquilos. Pero son tantas las satisfacciones, tantos los logros que hemos obtenido desde el 2003 para acá, que yo creo que ni cosquillas ya nos hacen esos comentarios. Nosotros seguimos trabajando con el mismo compromiso de siempre. Seguimos trabajando como lo haría Rodolfo Walsh si estuviera como está entre nosotros. Muchas gracias.
Si me llevo el trípode. Bueno, después de las palabras contundentes, lúcidas y de un gran orador como es Eduardo, nuestro compañero y amigo, no es fácil hablar. Y como de todas maneras yo nunca he sido una oradora, algo que compartíamos también con Rodolfo, él sobre todo era un gran escritor. Yo no lo soy, pero me animé a escribir estas líneas de todos modos, que las voy a compartir con ustedes. 35 años después de su asesinato, 35 años después de que descargara en un buzón las primeras copias de la carta abierta a la Junta Militar, hoy hemos plantado ese excepcional texto, cuya vigencia atraviesa las décadas, a metros del Casino de Oficiales, el edificio donde funcionó el núcleo del centro clandestino de la ESMA, desde donde fueron eliminados en los vuelos de la muerte unas 5.000 personas y desde donde desaparecieron el cuerpo acribillado de Rodolfo Walsh. No es solo un acto de homenaje al hombre que la escribió. Rodolfo no lo hubiera querido así, sino a los 30.000 desaparecidos. Porque la carta, contemporánea de los hechos que denuncia, fue una de las voces más potentes que se alzaron para golpear las conciencias ante el exterminio que estaba llevando a cabo la Junta Militar para imponer un modelo económico que castigaba a millones de seres humanos con la miseria planificada, eje medular del testimonio de Walsh. Después de aquel 25 de marzo de 1977, su difusión inicial fue clandestina. Se hicieron infinidad de copias que se enviaban al exterior y que se despachaban por el correo a direcciones tomadas al azar de la guía telefónica. La primera noticia que tuvimos de su publicación en un medio masivo fue en 1978 en un diario de Venezuela. Como una piedra arrojada al agua, se fue reproduciendo en círculos cada vez más amplios por argentinos exiliados en distintas ciudades de América Latina y Europa. En nuestro país, con la reinstalación de la democracia, la carta fue editada en diversas publicaciones y fueron las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos quienes la eligieron por su inapelable verdad para su lectura pública y colectiva en actos en que se conmemoraban nuevos aniversarios del nefasto golpe militar del 24 de marzo de 1976. Hace poco más de un año, en el ahora Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, surgió la posibilidad de instalar la carta en este predio recuperado en el 2004 gracias a la imbatible lucha por la memoria, la verdad y la justicia que encabezaron durante décadas los organismos de derechos humanos, y gracias al expresidente Néstor Kirchner, quien tomó la decisión política de hacer realidad esa recuperación y se animó, el hombre que se anima, que tanto valoraba Rodolfo, a ordenar descolgar en un gesto histórico el cuadro de Videla, marcando así el rumbo irreversible del fin de la impunidad. Instalar la carta en el predio de la ex-ESMA es un acto de libertad conquistada por esa conjunción de voluntades históricas y políticas, y fue un desafío arribar a su realización, un esfuerzo y dedicación de los trabajadores del ente público en concretar la idea que sugirió León Ferrari, cuyo hijo Ariel fue desaparecido en la ESMA, quien brindó su talento y su profunda humanidad para contribuir a concebir esta obra. Son 14 paneles de vidrios dispuestos como un biombo desplegado en los que se grabó el texto con la misma tipografía con la que Rodolfo Walsh la escribió en su Olimpia portátil. Y la carta está ahí, en el bosque de eucaliptus, los altos árboles que también sombreaban la casita de San Vicente donde Walsh tipió durante más de 3 meses esas páginas. Ahí está plantada,
casi frente a esas paredes, sótanos y altillos del ex casino que fueron testigos mudos del horror de lo que allí sucedió, para que los que lo recorren, ese lugar que estremece, puedan caminar unos pasos y ver y leer en la carta que es posible vencer al terror cuando se entiende que no fueron desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma de esa junta militar, y que es posible encontrar resquicio, aún en los momentos más difíciles, para animarse a actos de resistencia, aún cuando impere la opresión y la injusticia. En marzo de 1977, desde esa proyección de su pensamiento, que siempre trascendía su posible tiempo vital, Rodolfo decía que iban a pasar varias décadas para que el pueblo argentino pudiera renacer del daño causado por esa dictadura. En esa apuesta, los dos últimos párrafos de la carta son hilos tendidos que se bifurcan hacia el futuro. El penúltimo revela el tiempo pasado en el que fue escrito y el presente de su consecuencia. Y dice así: si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. El último párrafo, como el primero, reafirman su identidad y autoría. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. En un diálogo imposible, porque trasciende la muerte, quisiera decirle: Rodolfo, te escucharon. La carta llegó hasta aquí. La esperanza insobornable de tu apuesta al futuro alumbra este día de justicia. Así podemos dar inauguración a la muestra de los dibujos en los juicios. Los juzga un tribunal, los condenamos todos. Gracias. Podría recibirte la entrevista de los presidentes. La parte de la oficina de...
vuelta con un carrusel. La verdad que tengo nada. Mira, se va. Suerte.